oramos y decimos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Simón, Simón. Me encanta cómo arranca acá. Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo, este es Jesús hablando, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amén y amén. ¿Lo dejamos hasta ahí o no lo dejamos hasta ahí? Los de este lado, ¿están o no están listos? Amén. Los de en medio, ¿están o no están listos? Amén. Y los de acá, ¿están o no están listos, iglesia? Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar bajo un tema llamado zarandeo, el tamiz de la vida. Zarandeo, el tamiz de la vida. ¿Sabes? Mientras estaba meditando en este tema, mientras estudiaba, preparando el sermón, me daba cuenta de algo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, o sea, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y le decimos: Dios, aquí está mi vida, le estamos entregando nuestra voluntad. O sea, estamos diciendo: Señor, ya no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O al menos esto debería de ser, ¿no? Decirle: Señor, ya no es mi voluntad, ahora es tu voluntad sobre mí. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le estamos dando a Él permiso, porque vaya que Dios es un Dios muy, muy caballeroso. Vaya que Él no va a entrar a la fuerza. Satanás es el que entra a la fuerza. Pero Jesús, creo, Él toca la puerta para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón y Él entrar. Cuando Jesús entra a nuestras vidas, entonces le estamos dando nos damos nosotros esa oportunidad para que Él empiece a examinar nuestros corazones. ¿O no, iglesia? Y empieza el Señor a hacer una limpieza, empieza a encontrar ciertas cosas que yo digo: vaya, Señor, discúlpame por encontrarte con esas cosas en mi corazón. Porque si hay alguien que conoce el corazón de cada uno de nosotros, es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces Él entra, su Espíritu entra y empieza a limpiar cada una de las áreas de nuestro corazón. Claro, porque le dimos el permiso, porque autorizamos y le decimos: ven a mí, Señor, límpiame, transfórmame. Empieza el Señor a examinar el corazón de cada uno de los presentes y se va encontrando con cosas que necesitan ser desalojadas. ¿O no, iglesia? Vaya que ha pasado mucho en mi vida. Se encuentran con cosas que necesitan ser desalojadas, se encuentran con traumas que necesitan sanar, con heridas que debe de tratar poco a poco, se encuentra con basura que tiene que sacar al bote, se tiene que ir para el basurero, y empieza a encontrar muchas cosas en nuestros corazones donde Jesús dice: se tiene que ir para afuera, no puede permanecer más aquí. Y es ahí donde nosotros empezamos a pasar por un proceso a lo cual yo le llamo que Jesús, como le dijo a Pedro, es un zarandeo. ¿Alguien ha escuchado este término o no anteriormente? Entonces Jesús, desde lo alto, Dios, empieza a decir: bueno, mi hijo necesita una zarandeada. Yo sé que no ibas a decir amén, pero lo voy a decir de todas formas. Mi hijo necesita una zarandeada porque hay basura que necesita sacarse. Hay intenciones en el corazón que necesitan ser purificadas. Hay contaminación en su mente, hay contaminación en su corazón. Entonces necesito zarandearlo un poco. Para los que no entienden este término, te lo voy a explicar de esta manera. Yo recuerdo cuando estaba en El Salvador con mi padre, nosotros siempre fuimos agricultores y ganaderos. Yo te he contado esto, ya te aburrí de tantas veces que te lo he dicho. Pero en muchas de las ocasiones mi papá guardaba el maíz esperando que el precio subiera y entonces lo vendíamos después. El punto era que durante ese proceso de guardar el maíz, a veces el maíz acumulaba un poco de animales. Entonces, antes de venderse, no íbamos a vender un maíz todo feo, todo raro, todo lleno de animales. Entonces mi papá decía: tenemos que colarlo. ¿Cómo, papá? Sí, llévenlo a la zaranda. Poníamos el maíz en la zaranda y empezábamos a zarandear el maíz, ¿no? Y yo digo, después cuando ya pasaba la hora, como a las 4 de la tarde, pobre maíz, porque yo ya no quería seguir trabajando, yo lo zarandeaba: papá, ¿ya estuvo o qué? Zarandeaba el maíz con todas mis fuerzas. A esto se le llama el zarandeo. Lo que causaba era que el tipo de zaranda que nosotros teníamos era que el maíz obviamente se quedaba en la zaranda y el resto de los animales caía abajo.
Pero vaya que era un método de purificación muy efectivo, iglesia. Era un método que dejaba el maíz limpio y caía los animales abajo. Y luego estaba autorizado el maíz para poder venderlo. A esto se le llama el zarandeo. Zarandear algo para purificarlo. Entonces en la vida, cuando Jesús va y le entregamos nuestra vida a Él, Él empieza, insisto con esto, a ver que hay áreas en tu vida y en mi vida que necesitan ser purificadas. Intenciones en nuestros corazones, basura que necesita ser sacada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y mucha de la manera, la única forma para hacerlo es a través de un zarandeo, porque es un proceso de purificación. ¿Me explico o no me explico? Entonces, cuando nosotros pasamos por estos momentos, no es agradable el tiempo del zarandeo. Porque el tiempo del zarandeo es un momento donde vaya que nuestra fe a veces, muchas de las veces tiembla. Porque son problemas, dificultades, necesidades que nosotros pasamos, escasez que nosotros en la vida pasamos. Pero te puedo asegurar hoy en esta mañana, todos los que están presentes, que ese zarandeo no ha llegado solamente por llegar, sino que ha llegado porque tiene un propósito. Tiene una razón, tiene un propósito de que el Señor Jesús quiere purificar tu corazón, quiere purificar tus intenciones. Cuando yo leo las Escrituras me doy cuenta que nosotros no somos los únicos que pasamos por el zarandeo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, nos encontramos con esta historia de este discípulo llamado Pedro, el cual una noche antes de ser crucificado el Señor Jesús, o sea, la noche que lo capturaron, el Señor Jesús los llama y los invita a orar y los invita a prepararse porque estaban a punto de capturar al Señor Jesucristo. Estaban a punto de capturarlo, estaban a punto de darle el último beso de traición que Judas Iscariote le dio. Y en esa noche Jesús se le acerca a Pedro. Muchos han leído esta historia, ¿o no? Jesús se le acerca a Pedro y yo digo, ¿qué noticia más bonita la que me traes, Jesús? Jesús se le acerca a Pedro y dice, hey Pedro, ven para acá. Ok, maestro, ¿qué necesitas? Sí, le dice Jesús, mira, te voy a dejar saber algo. No solamente a ti, pero bueno, te lo quiero dejar saber a ti. Mira, Satanás nos ha pedido a todos ustedes para zarandearlos. ¿Qué? Y dice, ¿por qué no me pidió para darme un pastel 3 leches mejor? ¿Por qué no me pidió para darme un regalo en vez de zarandearme? Pero Jesús, ¿tú se lo impediste? No, dice Jesús. Yo no se lo impedí. Porque cuando tú lo lees, no se lo impidió. Satanás siempre sigue pidiendo permiso para zarandear nuestras vidas. Quiero que sepas de que, aunque Satanás quiera venir en contra de ti, no puede hacer absolutamente nada si no es autorizado por el reino de los cielos. Mientras estamos bajo su cobertura del Espíritu Santo, mientras estamos agarrados de sus manos, oh, amado, hay un cerco que no podemos ver, pero que ha sido puesto alrededor de tu vida. Entonces Satanás, para acercarse a los discípulos, tuvo que pedir permiso. Obviamente que tenía que pedir permiso. Se acerca a Dios, se acerca a Jesucristo. Mira, ¿será que puedo zarandear a tus discípulos? ¡Qué petición! ¿Será que lo puedo? Y Jesús autoriza a que los zarandee. Entonces cuando Jesús le deja saber a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos. No solamente a ti, sino que a todos los discípulos van a ser zarandeados. Prácticamente Jesús le está diciendo, van a ser puestos a prueba. Su fe será probada. Porque el zarandeo eso es lo que hace, amados. O sea, no solamente purifica, pero pone tu fe a prueba si verdaderamente nos vamos a mantener firmes en el momento de la dificultad. Pero tranquilo, le dice Jesús a Pedro, me encantan estas palabras porque yo ya he orado por ti para que tu fe no falle. Me encanta esto. La respuesta de Pedro, obviamente, tenía que ser una respuesta como esta porque Pedro era un hombre muy impulsivo, un hombre con mucha confianza en sí mismo. Sin embargo, esa confianza en sí mismo muchas de las veces nos traiciona. Muchas de las veces fallamos, aunque nosotros podemos estar seguros que tenemos las fuerzas suficientes. Dios nos muestra que solamente dependemos de Él y nada más de Él. Entonces Pedro dice, no, tranquilo. ¿Habrá algún Pedro en esta mañana, iglesia, o no? Tranquilo, le dice Pedro a Jesús. No te preocupes. Mira, yo no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la prisión, pero estoy dispuesto a morir contigo, Jesús.
Estos otros no lo creo. Por los otros 11 discípulos o los 10 que quedaban, ¿no? No lo creo. Ellos no, pero yo estoy dispuesto. Y eso es lo que Jesús quería tratar. Porque Pedro muchas de las veces había sido ese hombre que tenía mucha confianza o autoconfianza. Y Jesús le quería mostrar algo, que ya lo vamos a ir meditando poco a poco. Entonces él se llena mucho y dice, no, yo no entiendo, mi Cristo. Yo voy a ir contigo a la prisión. Te meten, ahí voy yo. Y que me pongan las cadenas a mí y a ti que te dejen libre. Si te matan, yo me pongo por ti. Eso es lo que era Pedro. Y Jesús solo viéndolo porque él sabía lo que iba a pasar en las próximas horas. Ok, mira. Pedro le dice, Simón, te voy a decir algo. Antes de que cante el gallo 3 veces, tú ya me vas a haber negado. Perdón, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro solo se quedó coco. No creo. Sí, bueno, lo dejamos hasta aquí. La promesa o lo que Jesús ya había visto adelante de Pedro es que antes de que el gallo cantara, ya Pedro lo iba a haber negado 3 veces, amados. 3 veces. Imagínate esto, 3 veces. Y cuando hablamos de que Pedro lo iba a negar 3 veces, no es que, iba a decir no tengo información de él. Cuando él estaba diciendo que no conocía a Cristo, estaba diciendo yo no tengo una relación con él. Lo estaba negando que tenía una relación con él. Era su discípulo, amados. Era su discípulo. Entonces Pedro, con mucha confianza, entonces decide tomar esta posición y Jesús le anunció qué es lo que estaba a punto de pasar. Unas horas más tarde se acerca una multitud y todos venían con espada, con palos. Se le acercan y Jesús dice, hey, tuvieron tiempo de capturarme allá en el templo y ahora vienen hacia mí como que fuera un ladrón. Y se acerca a Judas Iscariote y le da el beso en la mejilla porque él les había dicho, al que yo le dé el beso, ese es el que tienen que capturar. Jesús fue entregado. Y se lo llevaron para la casa del sumo sacerdote que estaba a cargo de todo el ministerio en ese momento de los judíos. Y cuando llegan, dice la escritura que Pedro se fue. Mira, ya estaba cumpliendo. Y se fue detrás para ver a dónde iban a poner a Jesús. O sea, iba a tratar de apoyarlo. Tenía buenas intenciones. Pero la prueba que iba a estar a punto de pasar era muy difícil. Se llevaron a Jesús hacia adentro y los soldados romanos hicieron una fogata en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y ahí se acercó Pedro y se sentó juntamente con los soldados a escuchar la conversación. Cuando de repente la Biblia dice que una sirvienta dice, se le queda mirando. Tú eres de lo que andaba con Jesús. Imagínate acá, la primera prueba. Tú eres de lo que andaba con Jesús. No, dice Pedro. No lo conozco. Dijo la sirvienta. No lo creo. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Hora más tarde, otro siervo se le queda viendo y dice, mira, verdaderamente tú andabas con el que está allá adentro, con Jesús de Nazaret. No, ya le dije, hombre, que no lo conozco. Dijo Pedro. Después, hora más tarde, se le acerca una tercera persona y le dice, hey, es que tú eres Galileo. Es que se te nota por la vestimenta. ¿Cómo hablas? Tú andabas con Jesús de Nazaret. Y Pedro dice, no, ya les dije, ya dejen de molestarme. Ya me tienen cansado, ya les dije que no lo conozco. O sea, acá Pedro estaba diciendo, yo no tengo ni una relación con ese hombre. Cuando era el que lo había seguido en todo momento. Escúchame bien, cuando él dijo, no lo conozco a la tercera vez, entonces... cantó el gallo. Y él se acordó. Mira, este efecto del gallo, él al sonido lo hizo, no fui yo, nada más me tapé la boca, pero... Escucha, iglesia, escucha. Él ve a Jesús, Jesús lo mira, unas miradas cruzadas, porque él sabía lo que había hecho. Esta mirada penetró no solamente sus ojos, sino penetró hasta su corazón, porque se acordó lo que su maestro le había dicho. Antes de que él cante el gallo, Pedro, me vas a haber negado 3 veces. Y Pedro se acordó y dijo, wow, era verdad.
Y dice las escrituras que él empieza a llorar amargamente. Acá, ¿alguien habrá llorado alguna vez amargamente cuando lo dejó su novio o su novia? Eso que fue tu novia, imagínate. Y acá él negó al Salvador de su vida. Amados, el que lo iba a llevar al cielo, el que le había prometido tantas cosas, y lo acaba de negar. Él se llenó de tristeza y lloró amargamente. Si Lucas escribe esto, era porque Pedro verdaderamente se sumergió en la tristeza y en el dolor de haber negado a su maestro. Lo negó 3 veces, no fue una sola vez, 3 veces, iglesia. A mí me niega alguien de ustedes que soy su pastor. Yo no lo perdono. Son bromas. Claro que sí. Imagínate, Jesús lo escuchó 3 veces y él solamente cruzó la mirada, no le dijo nada. Solo cruzó la mirada y Pedro reconoció y dijo: tenía razón, maestro. Se fue, lloró amargamente. En este momento, Pedro, escúchame, en este momento, él fue metido a zarandeo. Para esto los había pedido Satanás, para zarandearlo. Y Pedro, lastimosamente, en ese momento falló. Negó a Jesús 3 veces. Yo te decía que en medio del zarandeo, muchas de las veces Satanás tiene el objetivo de que tu fe caiga, de que tu fe sea desvanecida, de que tú dejes de confiar en Jesús, de que tú dejes de confiar en Dios, porque estás siendo zarandeado. En ese momento Pedro fue metido al zarandeo. Él negó a Jesús 3 veces y aparte de esto cayó dolor en su corazón y lloró amargamente. Cuando yo medito sobre esto, amados hermanos, todos los que están presentes, yo digo: ¿por qué llegan los zarandeos a nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que Satanás nos zarandee de esa forma? Por si no lo sabías, si nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, es porque Jesús nos la dio a nosotros. Pero tú solo no vas a poder contrarrestar al enemigo. Por eso es que hay personas que se presentan delante de Satanás, tratan de querer dominarlo, pero no tienen a Cristo. Si el único que nos da la autoridad a nosotros viene de arriba, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el poder para atar y desatar. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Él nos mandó a echar fuera a los demonios. Él es el que nos da la autoridad. Pero hay momentos que Dios simplemente permite que Satanás como que si se saliera con las suyas, ¿no? Como en el caso de este zarandeo. Porque Pedro fue puesto en esta situación y negó 3 veces a Jesucristo. Lo negó 3 veces. Pero cuando yo medito en la historia, en la trayectoria de Pedro, en la relación de Pedro con Jesús, me doy cuenta del por qué Pedro está siendo sometido a esta prueba. Porque tú no lees otro discípulo, quizás sí pasaron por zarandeo, pero el más popular es Pedro. Fue él el que quedó plasmado ahí. Hasta hoy en el 2026 seguimos hablando del apóstol Pedro, que negó 3 veces a Cristo. Pero cuando nosotros leemos en las escrituras, por ejemplo, Mateo 16:18, ¿te recuerdas lo que Mateo 16:18 dice? Ahora te digo que tú eres ¿quién? Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Escúcheme bien. Un tiempo atrás, unos capítulos atrás, Jesús había tenido esta conversación con Pedro y Jesús le había hecho una promesa a Pedro. ¿Sabes cuál era la promesa a Pedro? Porque de hecho le cambió el nombre a Pedro de Simón, porque Pedro significa roca. Y Jesús le hace esta promesa a Pedro diciéndole: mira, roca, no la roca de la película, sino tú, voy a fundar mi iglesia sobre ti. ¿Sabes lo que le estaba diciendo, amado? Y tú te das cuenta a través de las escrituras. ¿Quién fue el que predicó en el capítulo 2 del libro de los Hechos cuando 3,000 almas se entregaron a Cristo? ¿Quién fue? Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, yo te voy a usar a ti. Vas a ser uno de mis apóstoles, que vas a predicar mi evangelio con autoridad y con poder. Vas a ser uno de mis servidores en esta ciudad y vas a testificar de mí. Sobre ti, Pedro, voy a fundar mi iglesia. Vas a ser uno de los primeros que vas a predicar mi palabra. ¿Sabes que Dios tenía planes con Pedro? Jesús tenía planes con Pedro para levantarlo como un predicador, para establecer el reino de los cielos en muchos corazones. Pero Pedro tenía intenciones y también tenía cosas que necesitaban ser ¿qué? Purificadas y zarandeadas. Una de ellas era la autoconfianza.
mucha confianza en sí mismo de lo que podía suceder. Y Jesús dice, voy a quitar y voy a arrancar eso porque yo tengo planes contigo. Tú vas a ser la roca de mi iglesia. O sea, tú vas a ser uno de los primeros líderes. Y vaya que Pedro fue uno de los primeros líderes. Entonces él necesitaba ser metido a prueba y un zarandeo para purificar su corazón y sus intenciones. Escúchame bien, amado, tú que estás presentes. Yo sé que Dios tiene planes contigo. Yo sé que Dios tiene propósitos en esta tierra con tu vida. No pienses, como decía el del video, que eres un error. Yo te lo menciono esto muchísimas veces, porque es que quizá nuestros padres nos dijeron, no, pero tú y yo y tu mamá no planificamos, no hacíamos nada, fuiste un error. Yo no soy un error. Acá Dios me trajo. Desde antes de la fundación del mundo, yo fui conocido por Dios. Y Satanás muchas de las veces quiere venir a mentirnos a nosotros de que nosotros fuimos un accidente. Escucha, todos los que están presentes, tú eres un escogido de Dios. Entonces Pedro era un escogido de Dios. Y Dios lo iba a usar. Imagínate, Jesús le está profetizando y hablando que sobre él iba a edificar su iglesia mucho tiempo adelante. Y Pedro ahora está negando 3 veces a Cristo. ¿Cómo trabaja esto, Byron? Bueno, porque en el momento del zarandeo, entonces nuestro corazón está siendo purificado y transformado. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, cuando empezamos a ser zarandeados en nuestras vidas, es que Jesús traerá una gloria mayor sobre ti porque Él quiere usarte. Yo te pudiera contar tantas veces que yo he entrado en zarandeos, en problemas y en dificultades, pero yo le digo, Señor, yo no entiendo esta situación, pero tú la entiendes. Si fuera por mí, me gustaría que la quitaras ya de mi vida, pero tú sabes por qué la estás haciendo. Y paso después de eso y luego volteo a ver unos días más atrás, unos meses, quizá años, y yo digo, vaya que valió la pena el zarandeo. No fuera la persona que hoy soy en su nombre si no hubiera pasado por esa dificultad. El temor que antes tenía, hoy ya no lo tengo porque pasé por esa dificultad. El miedo, la cobardía, la falta de fe, la incredulidad se fueron por el zarandeo. Entonces, en tu vida, amado, te tengo una promesa. Aunque no te va a gustar, pero te la voy a decir. Vas a ser zarandeado. O quizá hoy mismo estás siendo zarandeado. Mira, como trigo, como maíz, como frijol serás zarandeado. Pero sobre ti, escúchame bien, cuando salgas del zarandeo no serás la misma persona. Porque el propósito de vivir para Cristo es parecernos más a Él o no. Y a través del zarandeo nos parecemos más a Él. Créeme. No te estoy mintiendo. De una forma como Jesús trabaja en nuestros corazones a través del zarandeo para purificarnos. Yo digo, pero ¿por qué no lo hiciste de otra forma? Quizás, entonces Dios dice, no, es que no hubiera pasado. No hubieras entendido si lo hubiera hecho de otra forma. ¿Tú piensas que Pedro quizás hubiera entendido de alguna otra forma que él necesitaba la confianza en Dios totalmente? Quizás no lo hubiera entendido hasta experimentar él mismo el zarandeo de haber negado a Jesús 3 veces. Entonces cuando yo medito en esto, amados hermanos, yo digo, Señor, ayúdanos. Porque cuando pasemos por el zarandeo, escucha bien, el punto es no desmayar. El punto es mantenerte, ok, aunque estoy pasando, ok, voy a tomar fuerzas, pero el Señor me va a ayudar. Y quiero compartir 3 cosas contigo, de las cuales cuando yo medito en la palabra de Dios me doy cuenta que le ayudaron a Pedro, que le ayudaron a los discípulos y que también nos van a ayudar a nosotros en los momentos de nuestro zarandeo, en los momentos de nuestras dificultades. Y número 1 es que mantengas la calma. Escucha bien, lo voy a volver a repetir. Iglesia, mantén la calma. No te pongas como cabra loca. O los de las redes sociales para ustedes, no para acá. Aquí los hermanos los amamos muchísimo. Escucha bien, mantén la calma. Yo sé que es duro. Sí, es durísimo. Es difícil mantener la calma. Bueno, sí, es que queremos tomar todo en nuestras manos y querer... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo pongo todo? Tranquilo, déjaselo a papá. Porque es que nosotros muchas de las veces en el momento de la dificultad y en el zarandeo queremos nosotros tomar el control y queremos dejar que Jesús vaya atrás en los asientos de atrás. Y nosotros queremos manejar nuestro automóvil. Deja que Él maneje tu automóvil y tú siéntate atrás a verlo cómo lo hace. Confía en Él, mantén la calma. ¿Acaso no eso es lo que dice las Escrituras? Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos.
Yo voy delante de ustedes y pelearé la batalla y ustedes simplemente pondrán la confianza en mí. Si Él va en la barca, entonces no necesitamos temer, amados. Si Él va con nosotros, aunque se levante la tormenta, sepamos que Él tiene el control aún de la tormenta. Sepamos que Él tiene el control de los vientos. ¿Acaso no es esto lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27? Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, dijo Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió ¿a quién? Me encanta. Al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados con la boca abierta y la baba se les salía. Dice mi versión. ¿Quién es este hombre? Dijeron todos, hasta el viento y las olas le obedecen. Mantén la calma. Porque si Jesús está en la barca, imagínate, yo no me miro esta escena. Yo no sé si tú no la miras. Ok, la barca va en medio del lago. Los vientos azotando. Dice acá dice acá el escritor, que Mateo, que las olas hasta entraban ¿dónde? En la barca. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Quién va a dormir en medio de una tempestad? Que las olas están entrando en la barca, rayos están cayendo, hay ruido, hay gente gritando. ¿Quién duerme en la barca? Nosotros no, como los discípulos, saquemos el agua, apurémonos, ay, se nos va a hundir en la barca. Y Jesús roncando. No sé si roncaba nuestro maestro, pero bueno, es la mejor interpretación. Estaba dormido. Y todos, dime, ¿quién va a dormir en medio de la tempestad? Nadie de nosotros, solamente Cristo nos enseña a dormir y a descansar en medio de la tempestad. Y le dice Jesús, ¡hey! Levántate, nos vamos a unir. Y Jesús se levanta y dice, ay, muchachos, ¿tienen tan poca fe ustedes? ¡Viento! Detente, olas, cálmense ya. Todo se apaciguó. Y los discípulos, wow. Todos se miraban los unos a los otros. ¿Y quién va a hablar primero? Yo imagino que nadie quería hablar. ¿Quién va a hablar primero? Alguien tiene que hablar. Y todos se admiraban, dice, porque se preguntaban, ¿quién es este hombre? Es que no era ningún hombre, era el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que hasta el viento y las olas le estaban obedeciendo. Escúchame, amado, que estás presente. A Jesús le obedecen las olas, le obedecen los vientos, le obedecen las autoridades celestiales, tanto en el cielo, tierra, bajo la tierra, le obedece todo principado, le obedece todo, porque Él es Jesucristo y no hay otro nombre dado a los hombres. Escúchame bien, no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. Los vientos se calman. Lo primero que tienes que entender es que tienes que mantener la calma porque Jesús está contigo. Solamente asegúrate que tú lo honras en tu vida. Asegúrate que vives para Él. Asegúrate que estás confiado en Él y tranquilo. Cómete una torta y descansa. Duerme un poco, levántate en fe. Y dice, Señor, no sé lo que está pasando. Siento que me zarandean, pero voy a seguir confiando en ti, papá. La situación en la vida no se ve mejor, no se ve muy bien, recibo malas noticias, papá. Recibo todos negativos. Cada día me llaman y lo único que me dan es diagnósticos malos. No sé lo que está pasando, pero Señor, te alabo y te glorifico porque tú vas en mi barca. Te alabo y te glorifico porque a mí me dan ganas de sacar todo el agua cuando se me va hundiendo la barca, Señor, pero sé que tú puedes calmar los vientos. Y Jesús empieza a orar en nuestros corazones. Mantén la calma. Mantén la fe. Sigue confiando que Jesús lo hará. En medio de todo, el Señor lo hará. Él pondrá su mano y hará que los vientos y las olas le obedezcan. ¿Acaso Él no es Dios, iglesia? Claro que sí. Punto número 2, mantente conectado.
Tienes que entender que lo que Jesús le dijo a Pedro va más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Sabes lo que le dijo? Yo he orado por ti, para que tu fe no desmaye. ¿Me entiendes esto? Que antes de que Pedro fallara, ya mi Cristo había orado por Pedro. Es que antes de que tú falles, escúchame bien, y no te estoy diciendo, oh, ve a fallar. El pastor me dijo que fallara. Yo no te estoy diciendo que vayas a fallar. Pero escúchame bien, antes de que tú falles, ya Jesús oró para que tú te vuelvas a levantar. Ya Él oró. Insisto, no es que hay un permiso para fallar, no hay permiso para esto. Pero si un día falla, levántate porque Jesús ya oró por ti. Quiero que entiendas esto, mantente conectado en oración, porque la oración es la que te va a fortalecer. Por eso es que Jesús oró por Pedro, porque Él sabía que si platicaba con papá unos minutos, iba a fortalecer en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio del zarandeo. Pedro iba a ser fortalecido. ¿Acaso no es esto lo que Jesús dijo en Mateo 26, versículo 41? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Escúchame, la carne, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo es débil. Nosotros tendemos a desmayar, tendemos a que la incredulidad llene nuestro corazón. Tendemos a dejar de confiar. Tendemos a olvidar las promesas que Dios nos hizo. Esta es la carne. Pero el espíritu dice está dispuesto. Su espíritu nos recuerda lo que Jesús dijo. Y la oración te recuerda, mientras tú oras, te recuerda lo que Jesús ya hizo por ti. Yo te he mencionado muchas de las veces tantas veces que me he sentido débil, porque no piense que soy un super pastor, porque no lo soy. Tantas veces que me he sentido débil, necesitado. A veces, como yo te he dicho muchas de las veces, no es falsa modestia, no es que me quiera hacer la víctima aquí en el stage, pero muchas de las veces no he querido ni siquiera predicar, ¿sabes? Muchas de las veces digo, wow, tengo que hablar a las personas cuando quizás ni yo mismo me siento animado para hacerlo. Pero Señor, en tu nombre lo haré. Y basta con solamente hablar con Él, porque quizás 5 minutos hablar con Él y algo sucede, amado. Basta solamente quizá hablar con Él unos minutos y decirle, Señor, mira, a mí, a los hermanos, me caen bien, pero de repente como que, no, es una broma. Los amo, pero ahora me siento, Señor, ayúdame, mira lo que estoy pasando. Porque yo tengo familia, tenemos hijos, tenemos compromiso. Y a veces uno se siente así. Pero basta con unos minutos de platicar con papá. Y me recuerda, yo estaré contigo. Gracias, Señor. ¿Te recuerdas lo que le dije a Moisés? Sí, Señor. Tú le dijiste que su presencia iba a ir con él. Ok, recibe eso también para ti. Yo digo, gracias, papá. Y empieza uno a ser fortalecido en la fe. Iglesia, escúchame bien. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú vas a necesitar mantenerte conectado en el zarandeo a través de la oración, porque a través de la oración tú vas a ser fortalecido. Jesús, antes de ser crucificado, fue al monte de los olivos, al monte Getsemaní, y oró, y un ángel descendió del cielo y lo fortaleció. La oración te va a fortalecer, el mantenerte conectado te va a ayudar a seguir perseverando. Una vez, insisto, el pastor, nuestro hermano Antonio, una vez me dijo, mira, hermano Byron, el día que tú quieras dejar el pastorado, el día que tú quieras tirar la toalla, ve a hablar con aquel que te llamó. Y lo he practicado tantas veces, iglesia, que ya el Señor dice, ay, pues ya vienes otra vez, Byron. Ya otra vez. Sí, Señor, aquí estoy. Pero cuando salgo de que yo le iba a poner mi renuncia, a escribirle el papel de renuncia a papá, dice, no acepto tu renuncia porque no me he equivocado contigo. Como tampoco lo ha hecho contigo. No se ha equivocado el Señor, iglesia. El Señor no va a aceptar tu renuncia, amado. Tienes que levantarte y seguir creyendo en el nombre de Jesús. Pero asegúrate de mantenerte conectado. Porque la oración, lo que Jesús hizo, mantuvo conectado a Pedro, incluso en medio de la tempestad. Y punto número 3, escúchame bien, mantente presente en la meta. Mantente presente en la meta. Yo te decía que ese zarandeo tiene un propósito en tu vida. No está pasando simplemente porque, bueno, pasa y bueno, era un candidato para pasar y pasó. No, tiene un propósito. ¿Por qué lo dices? Cuando nosotros leemos en Lucas 22, yo quiero que volvamos a
al versículo 32. Mira lo que dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Escúchame bien las próximas palabras. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ¿qué va a pasar? Fortalezcas a tus hermanos. Entonces el zarandeo de Pedro tenía un propósito. Sí. Pedro iba a ser de esos hombres que iba a fortalecer a sus hermanos en medio de la prueba. ¿Acaso no es el que escribió primera y segunda de Pedro, donde les escribe a los hermanos diciéndoles: miren, esta tribulación, los momentos que están pasando, no se compara con lo que Dios tiene para nosotros? Lo iba a fortalecer. ¿Sabes qué? El zarandeo por lo cual tú pasas en tu vida no es por gusto, porque tú y yo estamos siendo preparados para ser de bendición para muchas familias. Tú y yo estamos siendo preparados para ser de bendición para los jóvenes. Tú y yo estamos siendo preparados para ser de bendición para el condado de Grayson y hasta donde Dios nos quiera llevar. Estamos siendo preparados para predicar el nombre de Jesucristo. Estamos siendo preparados para traer las buenas nuevas de salvación. Vamos a fortalecer a muchas familias. Yo por eso te digo, cada domingo, cada miércoles, cada palabra que Dios ponga en tu boca de bendición, dila, háblala, porque tú no sabes quién necesita ser fortalecido. Tú no sabes quién está allá afuera a punto de quitarse la vida cuando escucha que hay alguien que se interesa por él. Tú no conoces, tú no sabes. Yo, como te he dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos. Tú ves muchas personas sonriendo allá afuera, pero su corazón está destrozado. Yo puedo verlos a ustedes sonriendo y muy hermosos hoy sonriendo. Mira, porque todos están sonriendo. Digo, uy, los hermanos están pero perfectos. Pero quizás más de alguno de ustedes está pasando por dificultad difícil, por algo que dicen varios: ya no sé qué hacer. Pero en esta mañana te animo que a través de este zarandeo levántate, porque hay un propósito. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, cuando tú te arrepientas y vuelvas, vas a fortalecer a tus hermanos. Pedro se fue después de haberlo negado 3 veces. Entonces él se llenó de amargamente llorando y regresa a su viejo oficio, que era pescar los peces. Lo que me llena esta historia es cuando tú lees, es que Jesús, después de haber resucitado, después de que Pedro lo negó 3 veces, yo te dije que si usted me niega 3 veces, iglesia, no es broma. Jesús, en vez de dejar a un hombre, negó 3 veces, que se lo lleve el diablo. No. Jesús va en busca de Pedro. Esto me rompe la cabeza a mí, porque Él es el buen pastor que va por la oveja que se había perdido. Dejó las 99 y fue en busca de una. Él fue el que buscó la moneda que se le perdió a aquella mujer cuando tenía la suficiente, pero necesitaba buscar una más. Entonces Él fue el que vino a buscarnos a nosotros y no nosotros a Él. Ahora entiendo por qué Él se le resucita y no deja a Pedro a la deriva, sino que va en busca de Él, lo busca y lo encuentra pescando. Allá estaba Pedro tirando la red, cansado porque no había agarrado nada, tirando y tirando la red. Y Jesús se para a la orilla y dice: ¡Ey! ¿Han agarrado algo? Nada, dijeron aquellos. Pero no lo veía porque estaba de noche. ¿Y quién será el que nos está gritando? ¡Tire la red! Un poquito para acá. Ahí la van a encontrar muchos peces. Y se acordó Pedro: esto ya alguien me lo había dicho antes. ¿Te recuerdas cuando Jesús llamó a Pedro, que fue las mismas palabras que usó? Que le dijo: tira la red a este lado, y sacaron muchos peces. Este es Jesús. Pedro ni siquiera esperó a que la lancha o la barca avanzara. No, él se tiró y empezó a nadar. Y llegó a la orilla. Y Jesús ya había preparado algo para comer a sus discípulos. Es que Jesús sabe cocinar, iglesia. No como usted. Se tenía que decir y se dijo en las redes sociales también. Hasta el agua se le quema a usted, iglesia. ¿Qué son esas cosas? Y Jesús ya había cocinado algo para comer, unos peces, unos panes allí,
Una versión dice que había cocinado unos steaks bien ricos, pupusas, tacos, pon lo que tú quieras, son bromas. Y cuando llega, Jesús establece una conversación con Pedro y le hace 3 preguntas, las 3 preguntas más famosas que yo encuentro en los últimos momentos. Y le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? La segunda, otra vez Pedro responde, sí, Señor. Pero la tercera, cuando Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Como que él ya empezó a dudar, ¿no? Dijo, Señor, ok, pero espérame, ¿por qué me estás preguntando tantas veces? Bueno, Señor, tú lo sabes. Tú vas a apacentar mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. Apacentar las ovejas significa guiarlas por un buen camino. Guiarlas al buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Tiempo más tarde, no, eso es lo que Pedro estaba haciendo. Predicando a Jesucristo y guiando a las personas, diciéndoles, arrepiéntanse, porque hay perdón en el nombre de Jesús y recibirán el perdón de sus pecados y recibirán también el regalo del Espíritu Santo. Y miles de personas venían a los pies de Cristo. Y Él les enseñaba la doctrina, les enseñaba en qué creía, les enseñaba quién era Jesús, y muchas personas se entregaban a Jesús. No es lo que estaba haciendo Pedro en estos momentos, iglesia. ¿Acaso no se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo en el capítulo 22 de Lucas, cuando le dijo, mira, cuando vuelvas tú vas a fortalecer a mis hermanos, o a tus hermanos, a mis seguidores? Yo te digo algo, iglesia, insisto con esto, el zarandeo no es tu fin. Si hoy te sientes zarandeado, no te hagas la víctima, No te hagas la víctima. Di, Señor, me paro en tu nombre. Siento que me zarandean, pero me vuelvo a parar. Siento que paso por dificultad, pero voy a seguir creyendo, papá. Voy a seguir avanzando porque tú vas conmigo en la barca. Voy a mantener la calma, voy a orar en tu nombre, Señor, y no voy a perder el propósito por el cual yo he sido llamado, para anunciarle a las personas que tú eres el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para anunciarles que tú eres el que nos restaura, para anunciarles que tú eres el que rompe las cadenas, Jesús. Para anunciarle que tú fuiste el que le quitaste el poder a Satanás y nos trajiste victoria a nuestras almas. Cada proceso, cada zarandeo, cada dificultad que pases en la vida tiene un propósito, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuesta entenderlo? Sí, yo sé que cuesta entenderlo. Pero a través de tu zarandeo te puedo asegurar algo, que muchas vidas serán bendecidas el día de mañana. Muchos jóvenes te escucharán, muchas familias te escucharán. Quizá tu situación económica estuvo a punto de quebrarse, se quebró, te volviste a levantar, tu matrimonio, tus hijos, tantas cosas que pasaste. Pero ahora estoy aquí, Byron, porque Jesús me ha sostenido. Y tú puedes ser de bendición para muchas familias. El problema es que nosotros no entendemos que en medio del zarandeo nosotros nos sentimos débiles, y ese es el punto más difícil. Sentimos que vamos a morir en nuestra fe, sentimos que no vamos a poder seguir continuando, pero eso es algo bueno. Bueno, ¿cómo que es algo bueno? Sí, mira lo que dice 2 de Corintios 12, versículo 8 al 10. En 3 ocasiones, dice Pablo, distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Era un aguijón en la carne. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿dónde, iglesia? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dice Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy, alguien lo tiene que decir conmigo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en los momentos que siento que voy a desmayar, es cuando nos sentimos débiles, iglesia. Cuando no te sientes el más ungido. Cuando no te sientes que vas a volar. Cuando te sientes el más poderoso en la oración. Pero ¿qué pasa cuando no te sientes así? ¿Qué pasa cuando ni siquiera las plumas te han salido? ¿Qué pasa cuando tu oración está siendo debilitada por alguna razón? ¿Qué pasa cuando sientes que ya no puedes continuar?
¿Tú piensas que siempre fue y dependiste de tus propias fuerzas y de tus propios sacrificios? Nunca has dependido de tus propias fuerzas. ¿Sabes de quién has dependido siempre? De Jesucristo. Si te levantaste hoy, si puedes continuar cada día en tu fe, es porque Él te sostiene. Nunca fue por tus propias fuerzas, ni será. Siempre fue porque Jesús te llamó para hacerlo y te sigue sosteniendo en su bendita mano. Entonces Pablo dice: he llegado a una conclusión, que a través de las privaciones, a través de las dificultades, problemas, necesidades, he entendido algo. Yo le he pedido a Jesús, dijo Pablo, que me quite lo que yo siento, que se supone que era un aguijón en la carne, qué sé yo, una enfermedad, una tentación. Y Pablo le había pedido a Dios que se lo quitara, y Jesús le dijo: no te la voy a quitar. ¿Sabes por qué? Porque eso te ayuda a sentirte débil. Bástate de mi gracia, porque mi poder actúa mejor. ¿Dónde? En tu debilidad, Pablo. Porque nuestra debilidad es cuando más nos rendimos a Cristo, ¿o no, amados? En momentos difíciles, cuando más nos arrodillamos y le decimos: Dios, no puedo más. En momentos donde la dificultad, la necesidad azota, toca nuestra puerta, es cuando más oramos, cuando más buscamos su rostro, cuando más dependemos de Él. ¿Sabes por qué? Porque su poder actúa mejor en tu debilidad. Pero cuando te sientes la última Coca-Cola del desierto, no lo haces igual. Cuando te crees el último tapón del océano, no lo haces igual. Pero cuando te sientes débil, entonces el poder de Dios empieza a actuar mejor en tu vida y en tus hijos y en tu familia. Yo quiero decirte que en esta mañana, antes de salir de este lugar, quizás llegaste acá sintiéndote así, a causa de algún zarandeo por lo que estás pasando. Lo bueno es que hay promesa para tu nombre, en el nombre de Jesús. Hay promesas para tu vida. Y te vas a levantar. Y cuando te levantes de eso, tú seguirás siendo testigo de Jesucristo donde sea que tú vayas. ¿Sabes qué? Y en el zarandeo va a quedar todo el fracaso de nuestras vidas. Yo te mencionaba que en el zarandeo va a quedar toda soledad, toda depresión. Todo lo que me hicieron, las burlas, quedarán ahí coladas. El fracaso que azotaba nuestra mente, la tormenta, la prueba, la tristeza, quedará en el suelo porque sufrimos. Ok, fue un zarandeo, pero Jesús me ayudó a salir de esto. Y en medio de la debilidad, el poder de Dios empezará a actuar aún más. Amados, quiero dejarte saber en esta mañana que este zarandeo que está pasando solamente es un tamiz, o sea, es un colador que te ayudará en la vida para seguir hacia adelante. Si lo crees conmigo, dale ese fuerte aplauso a Dios y nos ponemos de pie todos juntos, iglesia.